Bueno, buenas tardes y gracias a los equipos de Nuestra Señora y a la parroquia del Perpetuo Socorro por la invitación. Aquí, en esta casa, yo juego en casa, él también, ¿no? Porque lo acogemos y lo queremos, pero yo juego muy en casa y aquí muchos me habéis oído ya predicarle al Cristo de la Salvación, a la Virgen de la Bienaventuranza, al Perpetuo Socorro, recién ordenado sacerdote, y ahora tocamos un palo flamenco nuevo, que es el de la bioética. Vamos a hablar de cuidar y acompañar al final de la vida. Así lo vemos desde la ética cristiana. Y os vengo a hablar desde una disciplina muy joven, que es esto de la bioética, ¿no? En griego, bioética significa bios, vida, y ética, ethos, comportamiento, ¿no? Es el estudio de cómo nos comportamos, las decisiones que tomamos en torno a la vida humana. Mirad, esta disciplina surge en el año 62, es una de las posibles fechas que muchos expertos eligen. ¿Y por qué en ese año? Porque en ese año es en el que llega a Estados Unidos la primera máquina de hemodiálisis, ¿no? Para las personas con problemas renales. Hasta ese momento se habían inventado en Europa, en Holanda, en los Países Bajos en los años 30, y en el año 60 llega a Estados Unidos. Y surge una gran oportunidad, un tratamiento para los enfermos de riñón, pero surge también un problema, y es que tenemos una máquina y miles de enfermos de riñón, con lo cual tenemos que decidir quién accede al tratamiento y se salva y sigue viviendo, y quién no va a acceder y muere. A ese comité que se creó en el año 62 se le llamó, con cierta ironía, el Comité Dios. Por eso, ¿no? Tenían que elegir esas 9 personas, número impar, para votar y decidir quién accedía antes al tratamiento. Había 2 médicos, pero también había gente que representaba a la sociedad, ¿no? Un banquero, un sindicalista, hoy meteríamos un gasolinero, ¿verdad? También, que nos representa. Bueno, ¿por qué surge una bioética? ¿Por qué surge este tratado específico de ética que defienda y proteja la vida humana? Mirad, 3 hechos históricos reales, ¿no? En el siglo XX. Entre el año 30 y 72, descubren en Estados Unidos, en Alabama, en época de explotación de los negros, ¿verdad?, en las plantaciones, que el Servicio Público de Salud, ni más ni menos que el Servicio Público de Salud, hace un experimento para estudiar cómo evoluciona la enfermedad de la sífilis en hombres, ¿verdad? Y qué casualidad que los 600 personas que fueron estudiados durante esos 40 años eran todos de raza negra, todos analfabetos, con lo cual no podían defenderse. Estaban sanos y los contagiaron de una enfermedad que no tenían. Existía la cura y no le dieron el tratamiento. No le dieron el tratamiento que era la penicilina. ¿Qué hay aquí? Pues hay un problema muy grave de humanidad, de valores, de maltratar a una raza en concreta y a una población vulnerable, y hay un problema de lo que hoy llamamos consentimiento informado. Se les está haciendo un daño y nadie les explica ese tratamiento para qué es, ni aquí conmigo. Años más tarde, en los años 60, en suelo también americano, en Estados Unidos pasa lo mejor y lo peor, siempre, ¿no? Bueno, pues en suelo americano también, una escuela para niños discapacitados, y hay otro experimento muy falto de ética que contagiaba a esos niños de hepatitis para estudiar cómo evolucionaba la enfermedad. Bueno, cerraron la escuela años más tarde también por tema de abuso. En suelo europeo podríamos pensar también en todos los experimentos que los nazis y el doctor Muerte, como se le bautizó, pues hicieron, ¿no? Así llegamos al año 78. Y en el año 78, en Estados Unidos, llegan a hacer como un documento en el que buscan proteger los intereses de los seres humanos en la investigación médica. Y hacen un documento que se le llama el Informe Belmont, porque es la ciudad en la que se aprobó. Principios éticos y pautas para proteger a los seres humanos. Y definen 3 grandes principios que hay que respetar a la hora de tratar a los seres humanos en la investigación médica y científica, ¿no? El respeto a la autonomía de las personas, ¿no? Tratándolas con cortesía y respeto. A la gente hay que explicarle, y esto lo sabemos muy bien, porque a día de hoy cualquier médico que nos hace un tratamiento un poco más agresivo, una intervención, antes nos explica lo que nos va a hacer y nos hace firmar un consentimiento, ¿verdad? Seguro que lo habéis hecho más de una ocasión. Se cuenta con la autonomía del paciente, ¿no?
Segundo gran principio, el de beneficencia, ¿no? Es decir, los proyectos de investigación y las causas médicas que se abran deben buscar un beneficio en la población, en el paciente. No puede ser simplemente pura morbosidad o curiosidad científica, ¿no? Y el tercer gran principio que se aprobó y decidió fue el de justicia. Es decir, los procedimientos, los tratamientos tienen que ser razonables y no pueden abusar ni causar más perjuicios que beneficios en la salud de la persona. A este mundo de la bioética se accede desde cuatro esquinas diferentes, ¿vale? Uno, por ahí arriba hay un gran círculo que es el del derecho, la política. ¿Por qué? Pues porque somos sociedades que necesitamos organizarnos con leyes y nos interesa también legislar este ámbito de la vida. La medicina y la ciencia está por interés propio de definir las causas y los tratamientos que emprenden, pero también la bioética aporta y decide la filosofía y la ética, ¿no? Que busca pensar sobre lo humano y proteger nuestra dignidad. Y tiene mucho que aportar, y esto lo sabemos bien, la moral y las religiones, porque 3/4 partes de la humanidad son creyentes de alguna religión, con lo cual 3/4 partes de la humanidad toman sus decisiones sobre su vida o su muerte o su familia o sus hijos en base a un fundamento religioso. ¿Qué ocurre al final de la vida? Pues que hay un bosque muy denso y muy complicado de términos técnicos, ¿vale? Y un panorama en el que a veces ni los periodistas se aclaran y los políticos no sabemos si no se aclaran o no quieren aclararse. Y lo que buscan a veces es confundirnos un poco, ¿no? Vamos a tratar de introducir, que luego el doctor Rivas lo explicará mejor, algunas ideas claras. ¿Qué define y de qué estamos hablando cuando hablamos de eutanasia? Mirad, la eutanasia se define porque es una actuación que provoca la muerte de manera directa, única e inmediata. Algo que hace un profesional sanitario que causa directamente la muerte de manera inmediata, rápida en el paciente. Es algo que se realiza solo a pacientes que lo piden expresa y reiteradamente en el tiempo. Si el paciente no lo ha pedido, eso no es eutanasia. Es otra cosa que se llama homicidio y que está contemplado en el Código Penal. Solo se puede realizar a pacientes capaces, es decir, con sus facultades mentales en uso, ¿no? En vigencia. A ninguna persona incapacitada o con un proceso de una enfermedad que afecte a sus capacidades racionales se le puede iniciar una aplicación de eutanasia. Tercero, la eutanasia se da en un contexto de sufrimiento, de enfermedad incurable y terminal. Y quedaos bien con esta palabra, porque es muy importante. Terminal. Terminal quiere decir que la esperanza de vida de esa persona es menor de 6 meses. Si no tiene una esperanza menor de 6 meses, y esta es la definición que hace la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, no estamos ante una eutanasia, ¿no? Sino ante un suicidio asistido o un homicidio, depende de cómo se aplique. Y cuarta y última definición, o datos, la realizan profesionales sanitarios, que tienen una relación clínica con ese paciente, con lo cual causa la muerte de manera directa, lo ha pedido el paciente, capaz, con sus facultades mentales en uso, y es debido a una enfermedad incurable y terminal. Suicidio asistido, médicamente asistido. ¿Cuál es la diferencia? Se parece mucho, pero vamos a destacar rápidamente la diferencia, ¿no? También lo hacen profesionales sanitarios, pero en este caso el profesional sanitario lo único que hace es proporcionar los medios intelectuales o materiales para que se realice el suicidio. Es decir, para que el paciente que tiene una enfermedad grave e incurable se quite la vida. Lo que hace en este caso el personal sanitario es facilitar el preparado médico farmacéutico, la dosis adecuada para que el paciente lo tome. En muchos países prefieren esta opción, el profesional médico. ¿Por qué? Pues hombre, porque le quita peso moral y responsabilidad a ellos, ¿no? No ejecuta la acción que provoca la muerte,
el médico o la enfermera, sino que es el propio paciente afectado el que bebe con una pajita esa solución médica o acciona el dispositivo que termina con su vida, ¿no? Aquí en el suicidio no hay ese límite temporal de terminalidad de 6 meses que sí existe en la definición de eutanasia. Un gran desconocido, que quiero que esta tarde seguro que el doctor Rivas también insiste, ¿no? Pero que necesitamos conocer también en nuestra fe cristiana, ¿no? Lo que es la limitación del esfuerzo terapéutico, LED. ¿Qué es esto? Pues lo dice muy bien el término, ¿no? Es retirar o no iniciar algunas terapias, algunas medidas o tratamientos en el paciente. ¿Por qué no se hacen esos tratamientos? Pues porque no causarían beneficio o no aportarían gran ayuda a la vida de esa persona. Ya no serían eficaces. Nos ponía alguno de los profesores que tuvimos en el máster de formación, era cardiólogo y oncólogo, ha habido también, ¿no? Y algunos nos decían, claro, cuando se es joven, a algunos médicos jóvenes les pasa como a los curas jóvenes, que nos creemos que lo sabemos todo y que podamos dar lecciones a casi todo el mundo, ¿no? Y decían, algunos médicos jóvenes tienen muchas ganas de aplicar todos los tratamientos conocidos y las últimas novedades médicas. Y nos decían, pues estos profesionales, dicen, y sin embargo a veces a esos médicos jóvenes hay que enseñarles que no, que llega un momento en el que lo más humano, lo más sensato es parar, y parar de dar tratamientos que causan sufrimiento en el paciente, que no le aportan mejora a su vida y que solo alargan la agonía y un proceso de muerte que lo hacen más penoso. ¿Qué es la limitación del esfuerzo terapéutico? Pues tener la lucidez de saber cuándo parar y cuándo tenemos que no iniciar un tratamiento, no probar una quimio experimental nueva que ha salido, pues porque a su padre con 83 años, 89, y después de haberle dado no sé cuántas dosis, pues su cuerpo no lo va a resistir, pero es que lo vamos a perder en unas condiciones terribles. La limitación del esfuerzo terapéutico no es contraria a la ética, no es castigable legalmente y es sinónimo de una buena práctica médica. Sedación terminal. De esto pondrá más ejemplos el doctor Rivas. Es administrar fármacos a un paciente en una situación terminal, en la dosis y en la combinación adecuada para que su conciencia se reduzca, ¿no? Para aliviar el sufrimiento. Es decir, estamos en un momento ya final de la enfermedad y de la vida de esa persona y persiste el dolor o persiste algún síntoma que le hace muy penosa la vida, ¿no? Y lo que se hace es sedar y ayudar a que la persona no muera, pero que sí desaparezcan los síntomas que le causan un sufrimiento, ¿no? El objetivo de la sedación no es terminar con la vida del paciente, sino evitar el sufrimiento. Vamos a algunos datos concretos de la realidad española. Y esto yo creo que lo sabéis, pero lo recordamos. En España vivimos más tiempo que hace 30, 40 o 50 años. Vivimos más, pero también más dependientes. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tenemos más enfermedades crónicas, más diabetes, más hipertensión, más de muchas cosas, ¿no? Y tenemos a muchas personas mayores pues con ¿cuántas pastillas? Con muchas pastillas cada día, ¿no? Mucha enfermedad crónica y degenerativa. ¿Eso qué quiere decir? Que el proceso de morir se ha alargado. Yo todavía me acuerdo de oír a mi abuela en el pueblo, en Granada, decir, pues no sé quién se ha muerto del cólico miserere. ¿Y qué era el cólico? Pues no sabía lo que era el cólico miserere, pero se moría todo el mundo de eso, ¿no? En mi pueblo en aquella época, pues se morían de eso. Pues ya está. Pues como no había más conocimiento ni más tratamiento, pues de eso. Pues ahora no se murió del cólico miserere nadie a los 55, sino que muere a los 89 o 90 de un panorama, una historia clínica complicada, de muchas patologías. ¿Qué ocurre también a nivel social? Pues que los procesos de muerte son más largos y este dato es tremendo, ¿eh? El 80% de los españoles mueren en un hospital, entre cables y entre pitidos.
no muere en su casa, no muere en un lugar cálido. Morimos en hospital. ¿Por qué? Pues no lo sé. Seguramente también llenos de buena intención, muchas veces los hijos buscamos llevar hasta última hora a nuestros padres al hospital para que los traten allí y le pongan algo que le haga seguir viviendo. Hay un cambio de actitud ante la muerte. La muerte real se esconde. Ya tenemos los sanatorios, los velatorios son muy diferentes a lo que antiguamente se hacía, ¿no? Pero la muerte ficticia, la muerte de las películas y de los videojuegos está omnipresente, ¿no? Y los chavales son muy capaces de vivir rodeados de signos de muerte, ¿no? Vivimos en una sociedad que desprecia a los ancianos, que los minusvalora, ¿no? Como el Papa Francisco dice, en una cultura del descarte. Y además, y este es un detalle que pocas veces se habla y que no es políticamente correcto, pero que yo quiero que esta noche lo saquemos, hay un coste social y sanitario en la tercera edad, ¿no? Y no es curioso, no es casualidad que el gobierno de España, en el momento que tiene su deuda más alta, decida tomar una medida para que quien quiera quitarse de en medio un poquito antes, pues se quite. Porque es que 2/3 partes del gasto farmacéutico de una persona se producen en los 10 últimos años de vida. Con lo cual, si alguien decide no vivir los últimos 10 y vive solo 5, pues unos cuantos miles de euros que el Estado recupera. Vámonos en el tiempo atrás, al año 99. El año 99 fue el año en el que se habló por primera vez en el Senado de España, en el Parlamento, de eutanasia. Y lo hizo un jesuita que se llamaba el padre Francesc Habel. Este hombre era muy original, como muchos jesuitas, ¿no? Este era sacerdote y era ginecólogo. Ginecólogo, doctor, médico y además sacerdote. Y fue el que fundó en Barcelona el primer centro de bioética de Europa, el Instituto Borja. Y dirigiéndose al Senado de España, el padre Habel dijo lo siguiente, les dijo a los senadores: piensen, les contó el caso, un caso real que él conocía, ¿no? Dice, piensen en un paciente pobre económicamente, ¿no? Con una artrosis severa, que le reduce la movilidad. Es un hombre mayor, pobre, que vive además en un 5.º piso sin ascensor. No se puede mover bien. Su mujer ha muerto, ha fallecido hace meses, con lo cual está solo, pobre, solo y aislado en un 5.º piso sin ascensor. Y le pide ayuda al médico de su centro de salud para suicidarse. Su vida no tiene sentido y quiere irse de este mundo. Y decía el padre Habel, es mejor preguntarnos por qué nosotros no creamos las condiciones sociales que posibiliten una mejor atención a estas personas. Porque triste es la sociedad que decide eliminar a los pacientes para evitarles sufrimientos que ella misma les ha causado. Cuando indagó un poco en la historia de este señor, a este paciente se le había denegado el estar en una residencia pública y se le había denegado una ayuda a una persona que fuera a ayudarle con la limpieza y con la cocina de la casa. Pero si este hombre hubiera estado en una residencia, con amigos, con personas con las que poder hablar, si hubiera estado limpio y atendido, si hubiera estado cuidado, hubiera querido morirse, probablemente hubiera sido otra la respuesta. Más datos de España, y estos son del año pasado, ¿vale? De 2021. Más de 2 millones de personas mayores solas, que viven en soledad, y el 20% de los mayores afectados por depresión. Hay un incremento en los intentos de suicidio, también en personas mayores. Y cerca de 200.000 mayores sufren maltrato. Y además a eso le suman unas ayudas a la dependencia que no llegan bien. Y se calcula en 80.000 personas al año en España sin cuidados paliativos de calidad. Y mucho más que podríamos decir. Claro, la solución a todos estos problemas de los mayores y de los enfermos es la eutanasia, la gran solución. O se requiere otro tipo de respuesta, ¿no? Más interdisciplinar, más solidaria, más compasiva. El Papa Francisco, que defiende con mucha claridad la vida humana, dice que la dignidad de la persona no está en criterios de eficiencia, de productividad o clase social, sino en que somos imagen de Dios.
Cada ser humano es imagen y semejanza de Dios. Y a los médicos católicos les dirigió estas palabras, ¿no? En 2014. Dice: hoy se lleva en esta sociedad un pensamiento que propone una falsa compasión. Y esa falsa compasión considera una ayuda a la mujer facilitarle el aborto. Considera un acto de dignidad a la persona humana facilitar la eutanasia. Considera una conquista científica producir un hijo, que se considera como un derecho, en lugar de recibirlo como un don. Y el Papa le decía a los médicos: la fidelidad al Evangelio pide a veces opciones valientes, que pueden llegar a la objeción de conciencia, ¿no? Porque vivimos en una época que se juega con la vida. Esta definición que hace el Papa Francisco de los cuidados paliativos, que son, yo creo que el gran descubrimiento y la gran propuesta que la medicina reciente nos hace, pues es muy bonita. Fijaos cómo define el Papa Francisco los cuidados. Dice: son la actitud propiamente humana de cuidar del otro, especialmente si éste sufre. Los cuidados paliativos testimonian que la persona humana es siempre preciosa, aunque esté anciana o enferma. La persona en cualquier circunstancia es un bien para sí misma y para los otros, y es amada por Dios. Por eso, cuando la vida se vuelve frágil, fijaos qué expresión tan bonita, ¿no? Cuando la vida se nos vuelve frágil, cuando enfermamos, sentimos la responsabilidad de cuidarla y acompañarla. Vamos a ser claros. Algunos que estáis aquí tenéis canas y habéis estudiado el catecismo de Asceta, o casi, pero de Asceta. Y ese era de pregunta y respuesta. Así que os voy a decir lo básico en pregunta y respuesta. ¿La Iglesia defiende que suframos? No. No, por favor. En absoluto. En el pasado sí que ha habido una corriente y una espiritualidad en la Iglesia que glorificaba el dolor, que pedía a los cristianos pues ser héroes, ser mártires y unirse al sufrimiento de la cruz de Cristo. Pero hoy la doctrina de la Iglesia Católica, la doctrina oficial, acepta la analgesia, acepta los cuidados y los tratamientos que palían el dolor. No queremos que nadie sufra, pudiendo evitarse. Y si no, acordaos de Jesús en el huerto de los olivos: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz. Jesús no quería la cruz, ni quería los latigazos, ni quería los clavos. ¿Está la Iglesia en contra de la sedación terminal? No. La Iglesia no está en contra de la sedación terminal. Sedar a quien está en una agonía dolorosa no es buscar la muerte, sino evitar un final angustioso, aunque como consecuencia indirecta se acorte un poco la vida. Romanos 14, y voy acabando: ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Bueno, esto lo vamos a saltar, pero sí que me quedo con esta definición que es poco conocida de eutanasia. Los emperadores romanos, venimos de una cultura de orígenes romanos, ¿no? En la Hispania, pues los emperadores romanos entendían por eutanasia, por buena muerte, morir en casa, sin dolor y rodeado de los familiares y amigos. A mí me parece esa una buena eutanasia: morir en mi casa, rodeado de aquellos a los que amo y sin dolor. Y algo que es muy apreciado, esto como lema de todos los que trabajan en el ámbito de paliativos y que atienden a los enfermos terminales, es este lema, ¿no? Si puedes curar, cura. Si no puedes curar, alivia. Si no puedes aliviar, consuela. Y si no puedes consolar, acompaña. Y esto lo añado yo, ¿no? Acompaña. Pero no abandones al paciente, ni le digas que su vida humana ya no vale nada y que la única salida se llama eutanasia. Bueno, vamos a pasar.
Sí. Bueno, felicitar primero, la verdad es que, aunque no lo creáis, me parece increíble sintetizar en 20 minutos todo lo que ha dicho, ¿no? Y decirlo tan claro, ¿no? La verdad es que está muy bien expresado todo y me ha gustado mucho su presentación. En segundo lugar, agradeceros pues, venir aquí, ¿no? Él hablaba de que lo jugaba en casa, ¿no? Yo creo que también, ¿no? Yo creo que también juego en casa, ¿no? De hecho, estoy rodeado de amigos, de compañeros, de familia, ¿no? También soy mucho de parroquia, así que me siento también en casa, también en casa. Y bueno, la parte mía intenta complementar un poco todos los conceptos que él ha planteado desde un punto de vista práctico en mi día a día, ¿no? Ya que trabajo en una unidad de cuidados paliativos, donde el sufrimiento, ¿no? y el sentimiento de muchas personas, ¿no? Que su vida no tenga sentido, es relativamente frecuente. Cuando aparece una enfermedad, como un cáncer, como una ELA, como una enfermedad, ¿no? grave, en la que el final de la vida se nos viene a la mente, es como una explosión, ¿no? Es una bomba que aparece en los pacientes y en las familias, ¿no? Y cuando a veces se dice que además no tiene tratamiento y que la enfermedad es progresiva, pues es terrible, ¿no? Y ante eso es normal que las personas sufran, ¿no? Víctor está comentando, ¿no? de la sociedad, ¿no? La sociedad ha hablado mucho de la sociedad anciana. También me preocupa la sociedad joven, que es verdad que parece que estamos generando una generación que parece que es inmortal, ¿no? Donde vamos a vivir 200 años, que quien se muera va a ser porque es que quiere, ¿no? Continuamente en el telediario estamos viendo, ¿no? Cada día hay una nueva vacuna contra el cáncer, o sea que parece que quien se muere es porque lo ha decidido, o que porque se ha dejado, o porque ha hecho algo mal, ¿no? Y cada vez estamos generando, ¿no? Unos jóvenes en una burbuja, donde parece que no le estamos dando herramientas para combatir el sufrimiento. Entonces, ante cosas así, pues se sienten perdidos, ¿no? ¿Y qué ocurre, no? Pues yo me encuentro en mi día a día que cuando las personas se encuentran en situaciones tan avanzadas, tanto pacientes como familiares, pues es que los pobres ya de por sí están sufriendo, pero es que tienen un lío tremendo, ¿no? Me encuentro familiares solicitando a lo mejor la eutanasia de su familiar, que está consciente, ¿no? El paciente está consciente, cuando lo que quieren es simplemente que no sufran, ¿no? Que no saben cómo pedirlo, ¿no? Y lo piden entre lágrimas, viendo que están haciendo un mal, ¿no? Encuentro personas que dicen que por favor que no le cede o que no le pongan morfina para aliviar un dolor, porque creen que con eso está yendo en contra de su fe, ¿no? Me encuentro que gente que no quiere pasar cuidados paliativos porque cree que pasar cuidados paliativos los vamos a matar, ¿no? Y es importante pues foros así para intentar aclararlo, ¿no? Y es lo que voy a intentar yo, ¿no? Durante este tiempo. Esta es la definición de la OMS, ¿no? De lo que son los cuidados paliativos. Me gusta muchísimo más la que ha puesto Víctor, ¿no? de Papa Francisco. Y no me voy a centrar ni en leerla, ¿no? Porque lo que quiero transmitir son 3 conceptos claves en lo que consisten los cuidados paliativos, ¿no? Que son las 3 patas, ¿no? de esta mesa, ¿no? de este banco que pone los cuidados paliativos. Ante una enfermedad avanzada, progresiva, no curable, ¿no? Que genera gran sufrimiento a la persona, nos apoyamos entre estas 3 patas. Una de ellas, que la unidad a tratar es el paciente y la familia. De nada sirve tener entre algodones al paciente si no tenemos en cuenta la familia, una familia que sufre, una familia que a lo mejor a veces nos encontramos con pacientes donde el único cuidador pues, es una persona anciana que ya de por sí necesitaría ayuda, ¿no? Entonces hay que cuidar al cuidador también. Importante trabajar como un verdadero equipo. Médicos, enfermeros, auxiliares, capellanes, fisioterapeutas, psicólogos, todos debemos trabajar de forma engranada, ¿no? Para ayudar de forma conjunta al paciente y a la familia. Y por último, un concepto que Sissy Sanders, que fue la madre fundadora de los cuidados paliativos de la era moderna, llamaba sufrimiento total o dolor total, ¿no? No centrarnos solamente en el dolor físico, sino también centrarnos en la parte psicológica, en la social y en la espiritual. Entendiendo la espiritual no solo lo religioso, que es muy importante,
Evidentemente no tiene nada que ver cuando me enfrento a un paciente, a una familia donde realmente tiene una fe potente, donde cree que hay otra vida y que Dios le ayuda, a quien cree que esta vida es la única que tenemos y se le va, ¿no? Pero no solamente lo religioso tiene que ver con lo espiritual, también todo aquello tiene que ver con la trascendencia, ¿no? Con la importancia, con el legado que dejamos, ¿no? Cómo dejamos a los seres queridos. Así importante en nuestra vida, todo eso le hace sufrir a la persona. Y quiero transmitir un poquito lo que son los cuidados paliativos a través de un caso, ¿no? He cogido un caso distinto a una charla que hablé un poquito, por si acaso había alguien que lo olvide, para que no escuchara la misma persona, ¿no? Pero bueno, el mensaje es el mismo, ¿no? Y ahora os pongo el caso de Federico, ¿no? Que tuve la suerte de conocerle, de tratarle, ¿no? Y de enseñarme, ¿no? Un poco pues, mi homenaje hacia él, ¿no? Es tenerlo aquí y enseñarlo como ejemplo de vida. Una persona normal, desde el punto de vista sana, sin ningún hábito malo, ¿no? Joven, de 45 años, ¿no? Donde no aparece ningún tipo de enfermedad, casado con 2 niños de 19 años, donde de repente irrumpe una enfermedad terrible que es un cáncer de estómago, ya desde el inicio con una situación avanzada, ¿no? Afectando el hígado y el peritoneo, que son las membranas que recubren los intestinos. Durante 1 año y medio se le ponen tratamientos para intentar frenar la enfermedad. No se pueden poner tratamientos para curar, pero sí para aliviar, ¿no? O para frenar que evolucione más ese tumor, ¿no? Pues meses duros, ¿no? Con efectos secundarios, náuseas, vómitos, hormiguilla en las manos, hormiguilla en los pies, dolor, cansancio, miedos, ¿no? Pero con el fin de intentar superarse. Y llega un momento, al año y medio, donde aparece una complicación que es una obstrucción intestinal. Los intestinos, ¿no? Por las masas del tumor, lo comprimen y no deja pasar, ¿no? Las heces. Entonces, se plantea volver a operarlo, no es posible porque aunque se opere, vuelve a tener otra obstrucción, volvería a tener otra obstrucción porque tiene múltiples implantes tumorales. Los oncólogos se sientan con él, con la familia, les dicen que no hay opciones de tratamiento quimioterápico y que va a pasar a cuidados paliativos. Y ahí conozco a su familia. La tarjeta de presentación, antes de ir a verle, es que me pide la enfermería y algún familiar diciendo que tuviera cuidado porque cuando fuera que me iba a pedir la eutanasia y ya ver lo que iba a hacer, a ver qué respuesta iba a dar yo. Yo dije, bueno, vamos a verlo, vamos a sentarnos a ver qué me cuenta. Y cuando entro en la habitación, está allí con su mujer y veo a una persona pues con miedo, una persona con una seriedad increíble, con los conceptos muy claros, donde quiere saber pues, un poquito hasta dónde va a llegar, con mucho dolor, con el vientre distendido, ¿no? Con ascitis del líquido acumulado en la barriga que le generaba, ¿no? Que le comprimiera, que se asfixiara. La obstrucción intestinal le hacía que tuviera vómitos de repetición, lo obligaba a tener una sonda nasogástrica, le tenía dieta absoluta, lo que es un calvario en vida. Él manifestaba que cada vez muy débil, ¿no? Y manifestaba que eso no era vida y que así no quería vivir. Y encima, además, para él era muy importante que no quería hacer sufrir a los demás, no quería ser una carga para su mujer, ni quería que sus hijos le vieran deteriorarse, ¿no? Eso era, a pesar de todo el calvario que pasaba, eso era lo que más le atormentaba. Pues desde ahí empezamos a trabajar con él. Yo pacté con él de decir, bueno, no tengo nada que reprocharte. Yo no sé cómo estaría, seguramente a lo mejor estaría muchísimo peor que tú. O sea, sería incapaz seguramente de decir 2 palabras, no decir todo lo que me estás contando, ¿no? Y pactamos de decir, ¿te parece que intentemos quitarte el dolor, la fatiga? Vemos si somos capaces de mejorar algo más, vemos si encontramos sentido a tu vida, vemos si realmente te merece la pena estar con tus hijos, ¿no? Y desde ahí empezamos a trabajar. Si vemos que no, pues ya buscaríamos alternativas, ¿no? Y empezamos a trabajar con el dolor, farmacológicamente, le sacamos el líquido de la barriga, lo que se llama una paracentesis, quitamos 7 litros, con lo cual
bajó su barriga mucho, empezó a respirar normal, las náuseas y los vómitos conseguimos quitárselo, pero prefería tener la sonda ante el riesgo de volver a tenerlo. Conseguimos que tomara ciertos alimentos, aunque no tenían significado desde el punto de vista de la alimentación, porque luego lo volvería a echar por la sonda, pero sí la sensación placentera de degustar otra vez comida, descansada por las noches, hacía videollamadas con amigos, trabajamos, ¿no? Hablamos con el psicólogo, hablamos con la enfermera, es decir, hicimos un trabajo desde el punto de vista, ¿no?, multidisciplinar, con la psicóloga, nos reunimos con la familia, con la mujer, me reuní con los 2 hijos, hicimos que los 2 hijos fueran, ¿no? Lo vieron ambas partes como algo positivo, ¿no? Y tuvimos como una luna de miel, ¿no? Un tiempo, ¿no?, de una semana donde a él le merecía la pena vivir, ¿no? Aunque tal es así que nos planteamos incluso estar en casa, ¿no?, con todas esas limitaciones, ¿no?, y con el seguimiento con el equipo de paliativos domiciliarios, pero él decía que se sentía más seguro en casa, que desde ahí pues podía controlar las visitas, incluso decir cuando no, que vinieran sus hijos, cuando no, y estuvimos un tiempo, ¿no?, hasta que tuvo un deterioro mucho mayor. Aquí no eran los síntomas físicos los que me preocuparon, sino realmente un sufrimiento emocional, un deterioro muy grande, apenas no le costaba trabajo, ya el hablar era un esfuerzo grande, ¿no?, y solicitaba, ¿no?, claramente descansar, ¿no?, decía que ya estaba bien, que ya no podía más. Su mujer era impresionante, era uno, pero no, igual que cuando hablamos de que hay que trabajar con paciente y familia, aquí es que era muy fácil porque era hablar con uno, o sea, hablar con uno era con uno, pero da igual, ¿no? Le apoyaba al 100%, ¿no?, dentro del dolor y el sufrimiento que eso conllevaba, pero le apoyaba cuando quería tirar para adelante y si quería descansar también respetaba esa decisión. Y ante eso planteamos la sedación paliativa, ¿no?, para aliviar el sufrimiento, ¿no? A él le pareció bien, entendía que al sedarlo pues ya dejaría de comunicarse y pactamos de esperar hasta el día siguiente para que se despidiera de las personas que él considerara y también por asegurarnos que no era fruto de un arrebato, cosa que era evidente que no, porque lo llevábamos hablando durante mucho tiempo y lo dejamos para el día siguiente y cuando llegué a las 8 pues lo primero que me viene de Federico te está esperando, ¿no? Ha pasado tranquilo y demás, pero que quiere hablar contigo y entre la habitación me contó que su decisión era firme, que apenas podía hablar, ¿no? Era una situación bastante avanzada de la enfermedad y planteamos entonces sedar, ¿no? Avisamos a enfermería, vinieron conmigo, le dejé un tiempo para que se despidiera de su mujer, que se quedó allí conmigo. Me despedí de él, le di la mano, le dije que era un orgullo haber estado con él, ¿no? Él me dio las gracias, ¿no?, de que se sentía muy arropado conmigo y le pusimos la medicación y se quedó dormidito, ¿no? Dejó de sufrir, se quedó en paz, ¿no? Y así estuvo varios días, ¿no?, en paz, tranquilo, sin sufrir, en compañía de la gente que él quería, donde él decidió estar, le dimos la opción de poder estar en domicilio, pero él prefería estar en casa, en el hospital, perdón. Y al tercer cuarto día pues, falleció fruto de su enfermedad, no fruto por la medicación. Y con la sensación de paz tanto de él como de la familia. Entonces con esta historia que he contado, ¿no?, que me cuesta un poquito terminarla, porque sí, porque es verdad que es una persona que me ha enseñado mucho, ¿no? Creo que queda bastante claro, ¿no?, que comparar cuidados paliativos con eutanasia no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Y si alguien sigue dudando, que lo estoy haciendo muy mal, ¿no? Entonces recordar las 3 patas de los cuidados paliativos: el trabajo en equipo, el abordaje multiprofesional y el abordaje multidimensional, ¿no? O sea, física, psíquica, social y espiritual. Y comparado con la sedación, también puntualizar, aunque ya lo ha comentado Víctor, pero ¿no?, en relación al caso, ¿no?, que hemos comentado, pues las 2 grandes diferencias, ¿no? La finalidad de la eutanasia es acabar con la vida, no soluciona el problema, ¿no? Lo que quita es la vida, ¿no? La sedación lo que busca es disminuir el nivel de conciencia. La dosis de los fármacos empleados para uno es acabar con la vida y para el otro, evidentemente, es ajustar las dosis necesarias para que
aliviar el sufrimiento que le genera. Un buen resultado para la eutanasia es la muerte, mientras que para la sedación es el alivio del sufrimiento. ¿Y qué pintamos los médicos en todo esto, ¿no? En esto de la eutanasia? Pues bueno, cuando salió la ley de eutanasia en España, ¿no? En marzo del año pasado, pues luego empezó como todas estas cosas que se pueden más por cosas políticas que por cosas realmente necesarias, ¿no? Que sale la ley y ya veremos cómo lo hacemos, ¿no? Yo me he tirado un montón de tiempo con las carnes abiertas y digo, bueno, si aparece algo, ¿qué vamos a hacer? Le han intentado dar forma, poco a poco, ya cada vez hay más documentos de lo que tenemos que hacer en Andalucía, y una de ellas era el tema de la objeción de conciencia, ¿no? Y aparece en octubre del año pasado el tema de la objeción, donde aparece un listado donde nos podemos apuntar los que consideremos que podemos ser objetores, ¿no? Pero con la salvedad que somos objetores solo de la parte final, de lo que es administrar la medicación, ¿no? O sea, en el caso de la eutanasia, de ponerle nosotros medicación, en el caso del suicidio asistido, en darle la medicación. Pero todo el proceso anterior no podemos ser objetores, tenemos que cumplir todos esos pasos. Y yo me pregunto, digo, cuando alguien se plantea de hacer medicina, que piensan estas cosas, ¿no? Y hay un estudio, ¿no?, realizado en España donde habla que el 70% de las personas, ¿no?, de los estudiantes que decidieron hacer medicina, pues era por el motivo altruista, ¿no?, por el motivo de hacer el bien, de ayudar a las personas, ¿no?, el 70%, ¿no? Al 25% que con unos fines, pues, de prestigio económico, del avance de la ciencia, bueno, otra historia, ¿no? Y dentro de la facultad, ¿no?, otra pregunta es decir, oye, ¿nos forman en esto? ¿No? Esto de cuidados paliativos, esto de preocuparse, ¿no?, por las personas, ¿nos forman en esto? Pues hasta hace nada, ¿no? Hace 10 años solamente había 6 facultades en España que incluían los cuidados paliativos, ¿no? Y esto, ahora mismo tenemos el 50% que aparece de alguna forma. En la Facultad de Medicina de Cádiz sí existe la asignatura, ¿no?, que se llama oncología, hematología y cuidados paliativos, ¿no?, en la cual yo soy profesor asociado, ¿no? Pero hay mucho por hacer por ahí. Y una vez que terminamos la carrera, ¿qué nos encontramos, no? Pues nos encontramos pues una medicina a veces pues muy poco humanizada. No todo el mundo, pero en general cada vez, ¿no?, hay más avances, ¿no? Cada vez hay, ¿no?, TAC de alta función, resonancias, PETs, ¿no? Pero a veces es muy habitual, ¿no?, el contexto de parece que para ser bueno o parecer bueno tienes que ser distante, ¿no? O tienes que ser, ¿no? Yo aquí siempre nombro a mi madre, ¿no?, que me hace mucha gracia, porque a veces dice, ¿qué trata el médico? Y a veces ella dice, como es tan buena, ella dice, no, es muy serio eso, pero es muy bueno, ¿no? O sea, ¿no? ¿No? Parece que está reñido el ser buen profesional con ser buen alto, ¿no? Con ser humano. Y ¿no? Tenemos la tendencia al Dr. House, ¿no? Como que parece, oye, ¿no?, que si es borde y esto, será bueno, ¿no? Y yo creo que no tiene nada que ver, ¿no? Hay una máxima que a mí me encanta, ¿no?, que dice que no... por el hecho de ser médico, eres mejor persona, ¿no? No eres mejor humano por ser médico, ¿no? Pero si eres humano, sin lugar a dudas, eres mejor médico, ¿no? Y no nos han formado, ¿no?, en medicina para distinguir entre la vida y la muerte, ¿no? Nadie que se ha metido en medicina se plantea algo así, ¿no? Sino que nos han formado para la evidente cosa entre la salud y la enfermedad, ¿no? Lo ha comentado Víctor antes, ¿no? Eso de siempre que se pueda curar, si no puedes curar, alivia, si no puedes aliviar, acompaña. Y la Sociedad Europea de Cuidados Paliativos hizo un estudio y preguntó a todas las sociedades nacionales, ¿no?, una encuesta de ítems sobre la eutanasia, cuidados paliativos y demás, y sacó una serie de conclusiones, ¿no? Una de ellas fue que la eutanasia no formaba parte de los cuidados paliativos, no tiene nada que ver, ¿no? Cuidados paliativos a todo el mundo, es que no hay que elegir, ¿no? Porque a veces los políticos están o eligiendo, no, cuidados paliativos a todo el mundo, ¿no? Nadie tiene que sufrir, ¿no? Y la otra es que hay que intentar reconocer que cada solicitud de eutanasia no debe ser el punto final, sino el punto de partida. Y aquí os voy a nombrar brevemente un ejemplo del caso de Rocío, que fue hace 10 años, pero la recuerdo mucho, porque todavía no estaba la eutanasia. Y tenía 40 años, bueno, tenía porque por la red, pero aún sigue estando viva. Y tiene un cáncer de mama no metastásico y estaba con tratamiento con quimioterapia. Y de repente veo la interconsulta y que tengo citada a esta persona, y cuando veo, digo, ¿dónde está la situación avanzada? ¿Dónde está?
y lo único que digo, solicitud de eutanasia, ¿no? Y esa es la carta de presentación de Rocío, ¿no? De hecho, cuando abre la puerta, ¿no? A ver si me pregunta, ¿es usted el médico de la eutanasia, no? Y le dije, no, pero pase, ¿no? Digo, que pase, siéntese y cuénteme. Y la verdad que ante una solicitud de eutanasia podemos actuar de dos formas. Hoy en día, ¿no? Allí, digamos, no existía, pero hoy en día puedo decir, me pide la eutanasia, pues tenga usted, rellene este papel, vamos a hablar dentro de 2 semanas, vamos a hacer una serie de informes y vamos a hacer una serie de trámites, ¿no? Esa es una opción. Y tenemos otra opción, ¿no? Que la que elegí yo, que es sentarme con Rocío y escucharla, ¿no? ¿Y qué me contó? Pues que tenía un dolor terrible, ¿no? Un dolor aquí en el brazo, que se le iba hacia el final de la mano, que se llama neuropático porque era por compresión del nervio de la operación que le habían hecho, que le habían puesto morfina, le habían puesto parches de fentanilo, le habían infiltrado, le habían dado el dolor y que eso no había forma de quitarlo y que eso le hacía estar encamada casi todo el tiempo, eso le hacía no descansar, eso le hacía no tener ganas de comer, eso le hacía estar irritable, ¿no? Eso le hacía no tener ganas de estar con nadie, ni con su niña de 3 años, que era lo que le mataba, ¿no? Es decir, que yo no tenga ganas de estar con mi niña, ¿no? Y esto no es vivir. Y entonces, pues decidimos bueno, nos acabamos de conocer, dame una oportunidad, no a mí, sino a mi equipo. Vamos a ver hasta dónde podemos ayudarte, vamos a ver si somos capaces de mejorarte el dolor y desde ahí pues empezamos a hablar. Si no hay forma de remediarlo, pues ya veremos alternativas, ¿no? Y bueno, poco a poco, ¿no? Con un abordaje multiprofesional, pues conseguimos no solamente quitar el dolor, sino volver a ponerse tratamiento con quimioterapia y curarse. Entonces, con esto ya estoy terminando, unas breves reflexiones, una para los médicos, ¿no? Que toda solicitud de muerte no lo llevemos a un trámite de papeleo, sino que nos sentemos con las personas, le miremos a la cara, le cojamos la mano y preguntamos qué es lo que le está pasando para que esa persona haya, ¿no? Dejado de sentir que la vida tiene sentido, ¿no? Otra para todos los que estamos aquí, ¿no? Como potenciales enfermos, como potenciales, ¿no? Sufridores, ¿no? Yo a veces os digo a los pacientes, digo, nosotros somos Pau Donés, ¿no? Pau Donés, no sé si lo conocéis, vos lo conocíais, el cantante de Jarabe de Palo, que sufrió un cáncer y salía en la prensa y era espectacular escucharlo, ¿no? De verdad que, ¿no? Tengo pacientes así y los alabo, ¿no? Pero siempre a los que no son así, que son la mayoría, les digo, oye, que lo normal no es eso, lo normal es que tengamos miedo, lo normal es que nos asustemos, lo normal es que a veces no tengamos ganas de vivir y que nos hacemos de llorar y que nos estamos perdidos. Eso es lo normal, ¿no? Y aquí es donde actuamos nosotros, o donde debemos actuar nosotros, ¿no? Casi Siri Sanders, que era el nombre antes, ¿no? Y ella decía una cosa muy bonita, ¿no? Que me gusta a mí mucho, que era, ¿no? Eso se lo dijo un paciente y luego lo plasmó en su libro, decía, usted me importa porque es usted, ¿no? Y me seguirá importando hasta el final de su vida, ¿no? Y vamos a hacer todo lo posible, no solo para ayudarle a morir en paz, sino a vivir bien hasta que muera. Y dicho de forma más simpática, que es una diapositiva que lo utilizo mucho porque es que para mí es mi día a día, es esta conversación entre Snoopy y Carlitos, ¿no? Donde Carlitos de forma muy pesimista dice, Snoopy, un día de estos nos vamos a morir, ¿no? Que es una verdad aplastante, ¿no? Pero no es menos aplastante la respuesta de Snoopy, que es decir que es verdad que nos va a morir, pero el resto de los días no, ¿eh? Así que de esos días no depende de nosotros de darle sentido, ¿verdad? Así que nada, muchas gracias por vuestra atención. Mientras sale alguien y piensa alguna pregunta o eso, yo sí me acordaba, escuchando al doctor Rivas, de un caso muy llamativo que nos comentaron, ¿no? Que trabajamos también en el máster. Y era el de una chica de 14 años, 14, 15 años con leucemia.
que de repente, pues en ese proceso de quimio, de perder el pelo, ¿sabéis lo presumidas que son las niñas a esa edad? Pues imagínate perder tu larga melena rubia. Pues la niña estaba muy triste, deprimida, y empieza a decirle a su padre que se quiere morir, que ya no quiere aguantar más. Y los padres tienen que aguantar y acompañar a su hija en el drama y el dolor de que me diga que me quiero morir, que me quiten la vida ya, porque yo no quiero seguir así. Pues, ¿qué ocurre? Pues, obviamente, con 14, 15 años, pues tenemos paciencia, además es una adolescencia complicada con un cáncer, y ocurre que la niña está en la planta de oncología infantil, va conociendo a otros chicos con cáncer, va conociendo a Javier, y Javier, que también está calvo y también vomita como ella y también tiene problemas, le hace pipí. Y a las 3 semanas ya no se quiere morir, porque se está enamorando de Javier. Por eso las decisiones sobre el final de la vida se dilatan en el tiempo, ¿no? Porque todos podemos atravesar una depresión, un momento bajo, un túnel de oscuridad, ¿no? En el que no vemos la salida. Pero cuando encontramos una esperanza y una razón por la que luchar, y el amor adolescente lo puede todo, ¿verdad que sí? Hasta superar una leucemia. O sea que por eso están los plazos y el tomar estas decisiones con pausa y lo que decía también el doctor Riva, ¿no? De qué me está queriendo decir realmente un paciente cuando me pide eutanasia o que quiere morirse, ¿no? ¿Qué hay detrás? De miedo, de rechazo a ser una carga para mi familia, de miedo a complicarle la vida a otro, ¿no? O sea que eso está por ahí. Tuvimos la suerte los redentoristas hace unos meses de tener a esta mujer con nosotros, que es catedrática en Derecho y que hizo el máster en bioética también, ¿no? Se llama Ana María Marcos. Y Ana María, con otro profesor jesuita, ha publicado un libro que se llama Así no así la ley de eutanasia en España, ¿no? Y hacen un estudio serio, 2 profesores de Derecho, sobre la ley de eutanasia, ¿no? Y presentan como 30 grandes fallos o agujeros que tiene la ley, ni uno ni dos, 30. Y simplificando mucho, lo que dice esta mujer que dedica su vida a las leyes es que lo primero, que en España no hay jurisprudencia, no hay muchos casos analizados ni tratados legalmente sobre eutanasia. El más famoso que a muchos nos viene a la mente, que es el de Ramón San Pedro, no era eutanasia, era un caso de suicidio asistido. El panorama de Ramón San Pedro no era de una enfermedad terminal, era tetrapléjico, pero su organismo funcionaba con normalidad y no se preveía una muerte cercana. Con lo cual, no hay sentencias, no hay una sabiduría legal en España. Punto 1. Punto 2. Ha sido una ley que han hecho los políticos sin comparecencia de expertos. No han preguntado a los médicos de paliativos, no han preguntado a los que trabajan en geriatría, no han preguntado a nadie de los que trabajan día a día en el final de la vida. Tercero, decía esta mujer, dice, las voluntades anticipadas de las personas que quieren en España decidir sobre su final son el 0,4%. Es decir, ni un 0,5% de la población tiene una inquietud seria de controlar su final. Por lo cual, esta ley no responde a una demanda social. La población española no la estaba pidiendo a gritos, y menos en medio de una pandemia, y menos el momento de hacerlo. Y por ahí, decía también ella, ¿no? Es necesaria una valoración psicológica previa de la persona, al menos en el primer borrador de la ley no estaba. Y después no sé si las concreciones de las comunidades autónomas, me imagino que sí lo contemplan, ¿verdad? Sí. Y por último, le dejo decir una palabra al doctor, pues el tema de que mezcla es una ley muy confusa. Es decir, no solo aprueba la eutanasia, sino que mete en el mismo pack el suicidio asistido. Y todo lo define como ayudas a morir. Le vendemos a la población española que le estamos dando un derecho, que es la ayuda a decidir cuándo termina su vida, ¿no? Lo revestimos así, cuándo termina con su vida. Yo me atreví a preguntarle, ¿no? Digo, ¿qué motivación tiene una ley así? ¿Qué hay detrás? Y yo le sugerí el tema económico, porque yo soy un pelín agarrado, miro siempre el dinero, digo, ¿es por aquí por el dinero? Y me dijo ella, no, probablemente no. Dice, lo más probable es que este gobierno ha tomado esta decisión de aprobar la ley de la eutanasia y del suicidio asistido por una búsqueda de una extrema laicidad en España.
España es el primer país de tradición católica que aprueba esta ley. Antes que Italia, antes que Portugal o que Francia. Entonces es como un paso de decir, los españoles somos más modernos y más chulos que nadie. Y aprobamos la ley aquí a lo grande, con suicidio y eutanasia incluido. Un poco por ahí. Sí, coincido con Víctor. De hecho, en Bélgica, que es la que más tradición lleva, cuando salió la ley, fue produciendo un cambio de gobierno, ¿no? Pasó de un gobierno católico a un gobierno laico. Desde mi punto de vista, creo que la ley sale mal. O sea, es que en un momento totalmente desafortunado, mal preparado. No tiene sentido que salga una ley de eutanasia, es decir, como dar el arma cuando tú no tienes las herramientas para afrontar las cosas, ¿no? El 50% de los pacientes, ¿no?, terminales que mueren en España no tienen acceso a cuidados paliativos, ¿no? Tú no puedes dar una pistola a la gente si no tienes las herramientas para intentar salvarse. No me parece justo. Y luego, ¿verdad que, ¿no?, el Comité de Ética Español, ¿no?, que es una cosa que no es religiosa, donde y decimos, no, es que son 14 personas, hay un médico de paliativo, hay un intensivista, un pediatra, una atención de primaria, varios en rama de derecho, es decir, que intenta buscar una amalgama de personas de conocimientos dispares. Publica antes de que saliera la ley, ¿no?, creo que eran 74 hojas, donde la conclusión de todo era que no era el momento de esa, ¿no? O sea, no era ni la demanda de la sociedad ni está preparada. Es decir, la gente confunde, ¿no? La gente lo que quiere es no sufrir, ¿no? Entonces, si tú preguntas a la gente como que la única alternativa al no sufrimiento es la eutanasia, pues puede haber que gente diga sí, pues bueno, claro que no sufra la gente, pero la gente lo que no quiere es el sufrimiento final. Y si tú le explicas que hay herramientas para aliviar el sufrimiento, yo estoy seguro que la gente no estaría tan a favor como puede parecer. Y luego que los dos grandes desconocidos, ponía yo por ahí en esta diapositiva, los dos grandes desconocidos que a veces no hemos contemplado en España y de los que no habla el gobierno porque no le interesa, son la limitación del esfuerzo terapéutico, es decir, tener médicos que saben cuándo parar y cuándo no iniciar tratamientos, y cuidados paliativos de calidad, ¿no?, en el hospital, y unidades que vayan a domicilio, ¿no?, atender a las personas en su hogar. Y a mí me parece muy irónico, ¿no? El Papa Francisco lo recoge también en el documento de Laudato Si, hablando de la creación. Y tú dices, está hablando de la creación, de cuidar la fauna, la flora, y de repente dice, hombre, si cuidamos la fauna y la flora, ¿cómo no vamos a proteger la vida del feto humano en el seno de la madre? Vamos a ser coherentes, ¿no? Por el mismo argumento que cuidamos la naturaleza humana. Y yo diría lo mismo, es decir, no deja de ser irónico que estamos en la época de la gran sensibilidad ecológica por la flora y la fauna, y ahora vamos a terminar con la vida humana sin ningún miramiento, ni respeto, ni reverencia. Entonces, lo más interesante, y esto lo dejo para trabajo para casa, para el ordenador, que busquéis la manera de hacer testamento vital, porque estamos empezando con la ley de eutanasia, que de hecho es muy irónica la cosa. Yo no sé si os habéis dado cuenta del detalle, yo no lo sabía, ¿no? Entró en vigor un 25 de junio, va a ser un año el próximo 25 de junio, pero se había aprobado el Parlamento 3 meses antes, echad para atrás, 25 de marzo, fiesta religiosa, la Anunciación del Señor, el día de la vida en la Iglesia Católica. ¿Es casualidad? No hay casualidades. Alguien sabía muy bien lo que estaban aprobando en el día que la Iglesia celebraba Navidad. Se estaba aprobando la ley de la Iglesia. Bueno, pues eso. Una llamada a buscar y hacer ese testamento vital. Una cosa es la limitación de esfuerzo terapéutico, ¿no?, que terminológicamente la tendencia es a cambiarlo, a que se llame ahora adecuación de esfuerzo terapéutico, que parece que limitación, parece que como que le estás condenando, ¿no?, cuando no es así. Es intentar, pues, qué tratamientos aportan cosas al paciente y qué tratamientos lo único que hacen es realmente convertirlo en algo totalmente contrario, que es la obstinación terapéutica, que está condenado por la ley. Lo que pasa es que es más fácil, o en teoría es, ¿no?, para todos, conceptualmente, seguir con el oxígeno, o seguir con un suero, o seguir con una nutrición, porque parece que mientras está con eso tú no estás haciendo nada, ¿no?, a
quitarlo, que parece que lo estás condenando, ¿no? Hay muchas cosas que están muy claras en medicina, ¿no? Y sabemos, lo que pasa es que conceptualmente nos cuesta trabajo, ¿no? El tener oxígeno, o sea, cuando uno tiene un cáncer o cuando tiene una enfermedad respiratoria, tiene una fibrosis pulmonar, el oxígeno te ayuda a incorporar oxígeno, pero si el problema lo tienes aquí, por mucho que tú tengas oxígeno, no va a mejorar las cosas, ¿no? Entonces, esto no te prolonga la vida, digamos, 1 año o 2 años más, distinto una intubación, un respirador, ¿no? Eso ya son otras cosas, ¿no? Pero el tener oxígeno, no. Entonces, ahí debe ser el médico, ¿no? El que le dice. El médico tiene que tener el conocimiento y aclarar bien al paciente y a la familia el por qué quitar unos tratamientos que no están aportando y sobre todo que están haciendo daño, ¿no? En el caso de Federico, quitamos un montón de tratamientos, quitamos nutrición, ¿no? Quitamos corticoides, quitamos antibióticos, quitamos un montón de cosas que sabíamos que ya no le estaban mejorando, ¿no? Y sí le estábamos dando toxicidad, ¿no? Y dando una sensación de mantenimiento de vida, ¿no? De una forma mucho más artificial. Y el tema de la sedación paliativa, hay un error de concepto que de hecho hay gente que la llama la eutanasia, ¿no? Eutanasia pasiva, ¿no? Básicamente, que es que el sedar lo que hace es disminuir el nivel de conciencia, no acelera el final, ¿no? Se basa, ¿no? Juan Pablo II, ¿no? lo defendía un concepto bioético que se llama el principio del doble efecto, ¿no? Que para conseguir un bien, que es el alivio del sufrimiento, tienes que atravesar un mal que no es acelerar el final de la vida, sino el mal es que pierdes la capacidad de comunicarte con las otras personas, ¿no? Entonces por eso es necesario el consentimiento de la persona, ¿no? Para sedar, tiene que la persona darte consentimiento y si no está en condiciones, pues es la familia la que lo hace pensando en cómo pensaba ese paciente. Y se ha hecho un montón de estudios, ¿no? Pero para que no es decir, bueno, aquí ha venido un médico que como es deparativo, pues dice que no. O sea, Martoni, ¿no? Un médico investigador operativo, hizo un estudio multicéntrico en muchos hospitales, centros de paliativos, donde lo que intentaba era contrastar el tiempo de vida en situación final de personas sedadas con las no sedadas, ¿no? Para ver cuánto tiempo, ¿no? tardaban en morir unas personas y otras, ¿no? Y vio que no había diferencia entre unos y otros, ¿no? De hecho, vivían en ese estudio, ¿no? De muchos pacientes, vio que incluso vivían un poquito, ¿no? un poquito más los sedados, pero que no era significativo, es decir, que no había diferencia. Entonces eso es nuestro papel como médico cuando hablamos con el paciente, con la familia de sedar, es aclararle eso. Primero que no estamos acelerando el final, pero que estamos aliviando el sufrimiento, que es el paciente el que nos dice si nos da consentimiento para dormirlo, porque desde que se le ponen deja de comunicarse con los demás, ¿no? O sea que no es ninguna tontería, ¿no? Y cuando el paciente pues, está en una situación avanzada y no es capaz de tomar decisiones, pues hacerle ver a la familia, no puedo imaginar, yo a veces hago reuniones de duelo, ¿no? de familiares que han perdido sus seres queridos y que por lo que sea cuando tienen un duelo patológico, pues hacemos reuniones con varios y donde realmente el protagonista no soy yo a decirles qué es lo que tienen que decir, sino los protagonistas son ellos, donde ellos se comunican y ven, ¿no? que las cosas que les pasan es común, ¿no? Que es normal estar triste, que es normal escuchar a veces voces, que escuchar, ¿no? Y una de las cosas que dicen es que a veces dicen, pues el médico que me atendió me dijo que tal, y se sentían ellos culpables porque ellos habían decidido sedar y que por culpa de esa decisión se había muerto antes de tiempo. Y eso es terrible, ¿no? Cuando además no es cierto, ¿no? Entonces, es papel nuestro, ¿no? Por eso insisto que ¿cómo vamos a plantear una ley de eutanasia si ni siquiera los propios sanitarios tenemos claro lo que es una sedación paliativa, lo que es una eutanasia, lo que es una alimentación de flujo terapéutico, ¿no? Entonces, esa es mi opinión. En paliativo, yo todas las demandas de eutanasia que he tenido antes de la ley, ¿no? Es verdad que han sido solucionadas porque eran solicitud de ayuda, ¿no? Pero a mí moralmente en esas situaciones sigo pensando lo mismo, de que la ley no es el momento ni la gente está preparada además, y que son en esos supuestos donde realmente se me tambalean, ¿no? Mis cimientos morales, porque no sé, ¿no? ¿Qué argumento yo tengo que decirle a esa persona que no puede moverse, que sabe que puede estar así un tiempo, donde no tiene dolor, donde no tiene asfixia, donde
tiene, ¿no?, una situación familiar buena, donde hemos hecho todo lo habido por haber y sigue sin tener sentido su vida durante mucho tiempo. No sé hasta qué punto yo, moralmente, ¿no?, decirle que no lo haga, ¿no? Seguramente que lo haga yo, no lo haría, ¿no? O sea, no en su situación, sino que yo sea el médico o tal, pero no sé hasta qué punto esa persona no está en su derecho, ¿no? Entonces, como mucho, solamente en esos supuestos es donde realmente a mí me se tambalea, ¿no? Estoy hablando con el corazón en la mano, ¿no? Lo más tal como lo siento, ¿no? Pero verdad que eso, montar una ley, ¿no?, para esos supuestos casos, ¿no?, es llevarse por delante a muchísima gente que simplemente está sufriendo y que podría ser ayudada, ¿no? O sea, el mensaje para mí es que la ley es totalmente descompensada. Es decir, para esos supuestos, el montar todo esto me parece una barbaridad. Pero honestamente, coincido contigo con que me haría dudar mucho, la verdad. Sí. A mí me recordaba, oyéndote esos supuestos tan límites, que, claro, los curas nos tiramos en las catequesis con adolescentes y chavales de confirmación muchos debates sobre el aborto. ¿Y por qué la Iglesia no permite el aborto? Porque la mujer, porque es su cuerpo, porque es su derecho. Vale. Y normalmente las chicas que quieren justificar el aborto casi siempre acuden al supuesto de la violación. Cuando está, que es otro extremo, otro caso límite. Cuando también se sabe médicamente que los embarazos reales por violación son menos del 1%. Es como justificar un caso muy sangrante y muy doloroso de que hubiese un embarazo tras una violación, cuando realmente eso es muy difícil, ¿no? Casi imposible. Entonces es algo límite. Yo sí quería por lo menos que nos planteáramos algo. ¿Por qué nos cuesta tanto, y nos cuesta tanto en este tiempo, el tema de el sufrimiento? Vivimos en una cultura del placer, una cultura hedonista, donde todo nos llama a disfrutar, a vivir la vida. Y tenemos una generación joven de Instagram, ¿no?, de publicar fotos bonitas, y de TikTok, vídeos chulos, donde bailo, muestro a los demás lo bien que me lo paso, las cosas ricas que como y todo lo que viajo. Y en esa cultura del placer, el sufrimiento, el fracaso y el dolor no caben. Es más, no solo que no caben, sino que social y culturalmente no se está preparando a los jóvenes para asumir el fracaso, para asumir el sufrimiento y para encajar en su vida el dolor. Y tienen un problema los que no estén muy entrenados en esto, y es que la vida tiene a veces fracaso, tiene a veces sufrimiento y tiene a veces dolor. Ya hemos dicho que desde la fe el dolor lo podemos tratar, y está bien, y éticamente que sea tratado, ¿no?, que nos quiten el dolor. Eso no hay problema. El sufrimiento es algo distinto, ¿verdad?, porque es psicológico, ya no es solo dolor físico, sino es lo que yo sufro, ¿no?, mi padecer con lo que me está pasando. Y eso se puede educar y ahí se puede crecer. En mi manera, los psicólogos sabéis que es el término de la resiliencia, ¿no?, mi capacidad también. Y mi padre ha cumplido hoy 85 años. Mañana iré a tomar un trocito de tarta con él. Y mi padre habla todavía de la resignación cristiana. A eso lo enseñó su madre. Y claro, hoy nos suena este lenguaje de los mayores, de nuestros madres y nuestros abuelos, de la resignación, eso es antiguo. Eso es de la época de los sacrificios, o de una mentalidad muy retrógrada. No, eso es buenísimo. Porque la resignación cristiana, al final, era como acepta la situación que tienes y encájala en tu vida. Porque como no la aceptes, no vas a tirar para adelante. O sea que ten la capacidad, y gracias a Dios tenemos buenos profesionales y equipos multidisciplinares que te pueden acompañar y que te pueden ayudar a aceptar ese trago en tu vida de un sufrimiento y de una enfermedad y de alguien pues con un padecimiento, con un panorama complicado, ¿no? Entonces tenemos que ayudar a nuestros jóvenes a afrontar el tema del dolor y el sufrimiento, ¿no?, y a que no se caiga el mundo de repente porque tenemos un contratiempo, ¿no?, o una enfermedad que afrontar. Dos mujeres. Vamos a acabar, como el Papa Francisco también le está dando protagonismo a la mujer, yo sí quiero recordaros dos mujeres
gloriosa en este tema de la vida, ¿no? Este librito, yo no sé si lo conoce el doctor Riva. Pues mira, está usado, pero se lo voy a regalar, ¿vale? Se llama... Te lo voy a regalar para que te lo leas. A mí me gustó mucho, ¿no? Me lo recomendó uno de los profes que tuve en máster. Se llama, es de Pablo Dors, de este sacerdote que está ahora tan de moda también por la oración, y se llama Se vino, se muere. Y es la historia de una doctora que había dedicado toda su vida pues, a cuidar a sus pacientes, además creo que era oncóloga. Sí. Y al final de su vida, a ella, doctora oncóloga, le detecta un cáncer. Y le toca pasar al otro lado del barrero. Le toca pasar al otro lado, a dejarse cuidar. Y este sacerdote va hablando con la médico y tienen conversaciones y diálogos espirituales. Y en un momento la médico le hace esta confesión. Le dice, he dedicado mi vida a ayudar a los demás, pero no he podido marcharme de este mundo sin dejarme ayudar por ellos. Dejarse ayudar supone un nivel espiritual muy superior al del simple ayudar. Porque si ayudar a los demás es bueno, mejor es ser ocasión para que los demás nos ayuden. Sí, lo más difícil de este mundo es aprender a ser necesitado. Muchas gracias. Así que...